hecho un taller sobre la pintura botánica donde se podían ver las distintas perspectivas de una planta y los distintos colores que se podían apreciar sobre esa planta. Os hemos traído desde Educa con Arte aquí al Colegio Jiménez Rueda un taller importantísimo que trata sobre el dibujo científico. ¿Esto qué es? ¿Un dibujo científico? ¿Cómo se puede digerir eso? Pues eso simplemente o llanamente es simplemente darle rigor a una imagen con idea de que se entienda científicamente. Hay algunas veces que cuando echamos fotografía a diferentes plantas, sobre todo en botánica, la vemos de una forma en específica, pero no podemos entender, debido a la circunstancia en la que se tiene, a la que tenemos la planta, no podemos entender lo que hay detrás, lo que hay debajo, ese pequeño detalle. Entonces, para eso entra el dibujo científico. Aquí os voy a enseñar, por ejemplo, un dibujo científico realizado hace bastante tiempo por un botánico, mediante el cual pues se representaba lo que es la pimienta. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? ¿Qué tipo de dibujo científico? Pues vamos a centrarlo sobre todo a las especias, al conocimiento de las especias. Como bien sabéis, Magallanes pudo realizar un viaje y así tener una especie de ruta en la que las especias eran súper importantísimas y que abaratarían sobre todo sus costes. Las especias son importantísimas dentro de lo que es el ámbito culinario. Y entonces, normalmente este tipo de expediciones pues llevaban un séquito de personas y entre ellos muchos botánicos. Estos botánicos antes pues no había cámara de fotografía, como bien sabemos. Hoy por hoy se suele, digamos, utilizar más este recurso. ¿Qué es lo que implica eso? En un desarrollo más digital, pero en este caso, con los recursos que tenían, eran solo y exclusivamente los recursos dibujísticos, recursos artísticos. ¿Qué era lo que principalmente se utilizaba? Pues cosas tan naturales como un lápiz, un papel y acuarela. La acuarela no es otra cosa, aquí todo el mundo estamos acostumbrados a verla, ¿no?, en un estuchito con diferentes colores, pero esto es simplemente pigmento finamente molido que se ha aglutinado con una goma arábiga totalmente natural, que cuando se disuelve un poquito en agua podemos ponerlo sobre una superficie y crear así un dibujo, ¿de acuerdo? En cuanto a especies se refiere, hay muchísimas. Aquí os traigo un glosario, como puede ser la pimienta, el azafrán, nuevamente la pimienta, la nuez moscada, el clavo, el jengibre. Todas y cada una de ellas pues tiene una especie de dibujo en el que se ve perfectamente el anverso, el reverso de la hoja, lo que es el tallo, la forma de las raíces, las flores si la tiene, y se le van sumando algún que otro detallito. Bien, pues para eso hay una fórmula, hay una forma para trabajar. Como bien os he dicho, nosotros vamos a utilizar un papel de estas características. Hemos buscado un tono adecuado, muy parecido a los que, digamos, como si fuera, recuerde un dibujo de estos antiguos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este tipo de cartulina, porque debe de ser grueso, no debe de ser un folio, puesto que va a recibir agua. Vamos a tener un lápiz, una goma con el que poder realizar algunos trazos, y vamos a tener también las acuarelas correspondientes, como os he comentado con anterioridad, y dos pinceles. No serán como estos, sino que serán un poquito más pequeñitos, puesto que la hoja con la que vaya a disponer es muchísimo más pequeña con la que voy a coger y voy a hacer una pequeña muestra de cómo se debe de realizar o cómo se debe trabajar la acuarela. Vais a tener con vosotros una jarrita de agua, un papel donde secar vuestros pinceles y nada, lo único que hay que ponerle es muchísimo empeño, ilusión y atender hábilmente a todo lo que son aquellos pequeños detallitos que tiene cada dibujo para reflejarlo tal cual lo encontramos, ¿de acuerdo? En un dibujo científico no hay interpretación, no es un dibujo artístico propiamente dicho, que es lo que lo diferencia. En el dibujo científico tenemos que dar rigor con los contenidos, rigor con las formas que tenemos que hacer, ¿de acuerdo?
Bien, pues dicho eso, os voy a hacer la prueba para que veáis de qué forma debemos de dibujar. En primer lugar, tenemos que atender a la estructura de la propia planta. ¿Qué es la estructura? Es, digamos, lo que es el tallo. Entonces el tallo puede ser perfectamente así, con una ramificación de una hoja, de otra rama. Dentro de ese tallo vamos a poder encontrar pues diferentes hojas. Los dibujos que vamos a realizar van a ser muy suaves, debemos de deslizar el lápiz de forma muy suave sobre el papel. Vamos a ver las características, si están más cerradas, menos cerradas, si contiene algún que otro tipo de flor. Bien, con esta imagen, con estos primeros trazos nos bastaría, sería suficiente. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues vamos a coger el pincel más gruesecillo, que en vuestro lugar tendréis el número 2 y el número 1, en este caso sería el número 2, y lo vamos a humedecer, ¿de acuerdo? Vamos a meterlo en el agua y vamos a elegir el color más cercano al que nosotros nos estamos encontrando en el dibujo real. Por ejemplo, este verde. Bien, una vez que yo tenga cogido este verde, no se trata de ir echando agua y formar un potingue y formar aquí una plasta de acuarela, sino vamos cogiendo y lo podríamos depositar aquí, justamente en la bandeja superior. Cuando ya tengamos una cantidad que veamos que sea más o menos adecuada a lo que vamos a hacer, suavemente y con destreza y decisión, marcamos pues los primeros trazos, que pueden ir desde los más finos hasta los más grandes, hasta los más menos estrechos. Podemos coger, cambiar la tonalidad, ¿cómo? Cambiando a lo mejor de color. A ese verde le podemos añadir un poquito más de amarillo, con lo cual tendremos otra tonalidad. Para ello, enjuagamos el pincel, le quitamos el sobrante del agua, cogemos el amarillo y lo mezclamos. De esta forma voy a conseguir otra tonalidad para darle a la de la hoja. ¿De acuerdo? Bien, debemos de esperar a que seque para poder conseguir diferentes veladuras y diferentes tonalidades. Vamos a seguir viendo. Imaginemos que la flor es ¿de qué color? Que me diga ahí un color. Rojo. Pues cogemos un poquito de rojo, mojamos el pincel, lo dejamos aquí. Una vez que lo tenemos, pues voy marcando los pétalos de color rojo. ¿De acuerdo? Enjuago mi pincel. ¿Y ahora qué digo? Digo, voy a ver cuáles son los detalles que tenemos en este dibujo. Vemos que esta parte, entre medio, hay una tonalidad y hay otra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Cojo el pincel más pequeñito, cojo de nuevo el verde, lo mezclo con el anterior y le doy una pequeña veladura. De esta forma conseguimos que haya una pequeña diferencia. Para darle volumen podemos perfectamente coger a izquierda y derecha del mismo tallo y darle un poquito de tonalidad. Bien, si queremos darle un poquito de más énfasis a lo que es la hoja, podemos de nuevo darle algún que otro tono, con lo cual generaríamos esa sombra. Y finalmente, el puntillo de adentro, pues vamos a ponerle también un amarillo o un amarillo clarito. Bien, ya lo tendríamos. ¿Qué es lo único que nos quedaría? Pues darle algún que otro toque exclusivo. ¿Cómo? De nuevo cojo el lápiz y esta vez lo trabajo con más decisión. Voy cogiendo, si tiene a lo mejor las de estos dentadas, puedo ponerle el borde dentado. Si tiene la flor esta determinada forma, puedo darle esta determinada forma. Si tiene puntitos, pequeños puntitos, se lo puedo dar incluso con el negro.
del grafito y así sucesivamente voy generando un dibujo que representa en su totalidad a la hoja que estamos viendo, a la planta que estamos viendo, explicando las diferentes estructuras, las diferentes formas que tiene. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos entendido todo? Bien, pues ahora vamos a ir repartiendo, tenéis que quedar en vuestro sitio y todos los monitores que tenemos para esta actividad van a ir repartiendo los materiales necesarios, que van a consistir, repito, en un lápiz, una goma, papel secante, cartulina para dibujar y la cartulina correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, que levante una mano quien esté animado a dibujar. Que levante la otra también. Pues vamos a ello. Hemos hecho un dibujo botánico sobre la naturaleza con pinturas acrílicas que están formadas por pigmentos de la naturaleza. El dibujo artístico no tiene nada que ver con el botánico, ya que en él expresas tus sentimientos y en el botánico expresas los distintos tipos de hojas y detalles de una planta. Nuestro taller número 15, que trata de la vida terrestre y renovable. Este taller lo hemos hecho porque es el 12º aniversario de la Feria de la Ciencia.